chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de Aupasión. Estamos aquí por fin tras unos 20 días de uso con la LG C2, una de las mejores OLED de 2022 del fabricante coreano que vamos a analizar y desgranar en este análisis. Bueno, lo primero comentaros que muchísimas gracias a LG España por la cesión de esta pedazo de tele junto con una barra de sonido que veremos el unboxing y análisis dentro de muy poquito. Bueno, para empezar, novedades. Sabéis que este panel es un panel 4K, tecnología OLED, en este caso tecnología OLED con subpíxel blanco llamado WRGB, con resolución 4K, y lo que hace más completo este televisor, como su propio titular indica, es que cuenta con conectividad con 4 puertos HDMI 2.1, como veis en el vídeo, además de compatibilidad total con todos los formatos de HDR. Esto incluye HDR10, HLG y Dolby Vision. Hay otros fabricantes que también están ahí a la vanguardia con los videojuegos, pero por ejemplo les falta Dolby Vision o les falta 2 puertos HDMI 2.1, etc. Es una de las teles más completas del mercado, entre otras cosas por este motivo que acabo de comentaros. Más cositas. Sabéis que la tecnología WRGB utiliza un subpíxel blanco, en este caso es el que se encarga de dar, digamos, la luz en fuentes HDR sobre todo, con lo cual luego a la hora de representar el color lo hace de forma diferente a la tecnología RGB pura, que analizaremos más adelante. En cuanto a características técnicas, aparte de lo citado, tenemos un diseño que este año es muy bonito. Tiene un pie, como veis aquí, metalizado, de muy buena calidad, que pesa bastante y que además es muy cómodo para que el televisor quepa en muebles que no sean muy anchos. Hay, por ejemplo, otros fabricantes ponen patas a los lados, etcétera, que obligan a tener una mesa muy grande. En este caso, un pie muy pequeñito podemos ponerla en casi cualquier lado. Además de ello, este año, como veis, tiene unos marcos muy reducidos, más reducidos que el año pasado todavía, gracias, entre otras cosas, a que utiliza la tecnología con panel EVO. Este año la C2 sí que incluye esa tecnología con panel EVO, que básicamente se difiere de la tecnología OLED tradicional en que utiliza el deuterio, ¿vale?, para estabilizar la composición que forman las capas de tecnología OLED. En este caso tiene una serie de ventajas, como es o bien que consuma un 20% menos o bien que brille un 20% más, además de ser más resistente a quemados y retenciones. En cuanto al grosor, como podéis ver de lado, es muy finita, muy bien terminada. Me ha gustado muchísimo cómo está terminada, con los cantos redondeados, con ese pequeño perfil de aluminio, y además, como veis, tiene un pequeño grado de inclinación hacia atrás que supuestamente ayuda a disminuir los reflejos. Además, como veis en la parte trasera, este año se ha cambiado el compuesto con el cual está fabricado, y es alucinante coger la tele y que no pese nada. Si le quitamos la peana, pesa poquísimo, pero poquísimo, parece que está hecha de papel. Con lo cual es idónea para colgar en paredes de peladura, o aquellos que tengáis miedo a colgarla por lo que sea, mucho mejor porque pesa mucho menos. Siguiendo con diseño y accesorios, pasamos al mando de distancia. Como veis, es el mando el mismo que el año pasado. En este caso incluye acceso directo para Netflix, Rakuten, Disney Plus, Prime Video, Alexa y Google Assistant para los dos asistentes de voz, y es muy completo, además de que funciona el Magic Remote, que es esa funcionalidad en la que movemos con la mano el mando y vemos un puntero que se va moviendo por toda la interfaz, y luego por detrás, como veis, tiene como una especie de hendidura para meter el dedo y que sea más ergonómico al cogerlo. Pasando al sistema operativo, tenemos este año WebOS 22. Es un salto numérico muy grande, pero en cuanto a funcionalidades es prácticamente igual que el WebOS del año pasado, que era la versión 6.0, y como veis funciona muy bien. El año pasado le dimos muchos palos a LG por el sistema, pero desde que salió esa tele hasta ahora se actualizó una versión por en medio bastante importante que agilizó el sistema operativo y la dejó prácticamente como el de la C2 que tenéis aquí. En ambos modelos, C1 y C2, ahora mismo el sistema operativo es prácticamente igual y, como veis, es súper fluido, cuenta con todo tipo de aplicaciones, todas las que os podáis imaginar, es rápido, no se cuelga, permite cambiar entre aplicaciones y, como veis, los menús de imagen son muy completos y nos dejan tocar prácticamente cualquier cosa. Como pequeños defectos podemos encontrar que es menos compatible que, por supuesto, Google TV o Android TV, que podemos instalar cualquier cosa. Y también otro pequeño defecto es que no es del todo personalizable. No podemos quitar del todo las listas del menú principal. Solamente, como veis, las podemos reorganizar. Con lo cual, si yo no quiero tener alertas deportivas o no quiero tener recomendaciones de Rakuten, no los puedo quitar. Solamente las puedo bajar. Bueno, seguramente si estáis viendo esta review y en este canal no es para analizar el sistema operativo o si funciona bien el mando a distancia, sino por su calidad de imagen. Y ahí estamos, y vamos a empezar con ese apartado. Vamos a empezar, como siempre, con el NearBlack. Siempre me explayo un minutito explicando lo que es. Básicamente, la tecnología OLED
como sabéis, cada píxel es una propia fuente de luz que se puede encender y apagar a voluntad, es decir, tenemos 8.300.000 puntos de luz independientes, pero eso ocasiona que entre el estado apagado y el estado encendido haya mucha diferencia. Por muy poquita luz que tenga que mostrar, ya se enciende el píxel y si no, se apaga, con lo cual el salto es muy grande. Eso provoca que en algunas escenas, como por ejemplo estamos viendo aquí en Juego de Tronos, escenas muy oscuras, con mucha compresión, podamos ver más ruido del que deberíamos. Podemos ver una especie como de parpadeo, que se llama overshoot en inglés, o macrobloques que se iluminan en español, más posterización, como que la imagen se parte en varios trozos, más suciedad, más ruido, etcétera, que en otras tecnologías. Porque este tipo de tecnología OLED emite la luz de la parte trasera en lugar de la parte frontal, con lo cual acentúa un poquito todo ese tipo de problemáticas. Como veis, mientras hablo en Juego de Tronos, se puede llegar a intuir, incluso a través de la cámara, ese parpadeo que hay, por ejemplo, en la parte trasera de las cuevas, o en algunas escenas de contraplanos donde están Jon y Sam hablando. Las antorchas a veces no son del todo estable la luz, sino que hay como unas pequeñas parpadeos. Todo eso todavía existe en esta tecnología, no creo que se pueda erradicar nunca porque es propio funcionamiento de la misma, pero está un poquito más atenuado que el año pasado. Y se va a ver en contadas ocasiones, pero bueno, ahí está, ¿vale? Como veis, mientras estaba hablando con Juego de Tronos, pues como decía, se puede intuir y tal, pero tampoco es algo muy preocupante ni que mucha gente vaya a notar. Pasamos ahora al tema del escalado. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarlo mejor que otras veces, porque cuando hablamos de escalado no solo hablamos de cómo la tele es capaz de representar una imagen con resolución inferior en el propio televisor, sino que hoy en día además aplica una serie de procesos para mejorar la nitidez, quitarle ruido y que la imagen no desluzca. Porque si no veríamos un cuadrado de un cuarto de la pantalla, por ejemplo, al representar imágenes 1080p. La tele no solo estira esa imagen hasta completar toda la tele, sino que aplica, como digo, todo este tipo de tecnología de procesamiento. Aquí es donde otras marcas tienen muy buena fama con el tema del escalado y LG este año me parece que ha dado un paso muy importante que muy poquitas reviews han comentado. Y yo la pondría, mientras estamos hablando, vemos nuestra famosa escena de Drácula a 380p, la pondría sin ningún género de dudas, y mira que soy aquí bastante contundente, la segunda mejor, ¿vale? La pondría por debajo de Sony, pero la pondría ligeramente por encima de Samsung y de Panasonic. Me parece que han hecho un trabajo excelente con el procesamiento de imagen. No llega a dar tanta tridimensionalidad como el recreación realista de Sony, pero la imagen es buenísima, no tiene dientes de sierra, no falta nitidez, no tiene exceso de ruido, está todo donde debe estar. Ponemos una imagen en 1080p y muchas veces dudaremos si es 4K o no. Con respecto al año pasado me parece un salto cualitativo bastante más importante de lo que yo me esperaba y de lo que la mayoría de gente y analistas he podido ver que esperaban. La verdad es que fantásticamente bien el trabajo en este campo. Junto con ese escalado, como decía, viene el procesamiento y también aquí ya era muy bueno el año pasado y este año prácticamente dentro de la tecnología WRGB, como hemos comentado, es de lo mejorcito. Tenemos un filtro de gradación suave, que como veis en pantalla ayuda a esas transiciones de color en material comprimido, que se parte la imagen en dos. Aquí la transición es completamente suave. Y además de eso, tenemos muy poquito ruido, como decía, sin utilizar reductores de ruido. Tenemos casi solucionado el tema del Near Black, el tema del overshoot que os comentaba en el apartado anterior, no del todo, pero casi. Tenemos, como digo, un escalado junto con nitidez y demás buenísimo. Y luego también tenemos que hablar del movimiento. Aquí no me acaba de convencer del todo. Sí que es verdad que LG con el paso de los años ha ido mejorando, no tiene nada que ver con, por ejemplo, una C7 o una C6, pero sigue teniendo graves problemas con los artefactos. Cuando nosotros aplicamos el interpolador de movimiento, en este caso se llama TrueMotion, lo que hacemos es generar fotogramas que no existen. Tenemos una película grabada a 24 fotogramas por segundo y la tele se inventa todos los fotogramas que queramos según el número de valor que le demos al TrueMotion. Ocurre que las tecnologías de inventarse frames funcionan diferentes en cada marca y LG no es de las mejorcitas y aunque ha mejorado sigue estando por debajo de la competencia y para ello ya no utilizamos, aunque bueno, habéis visto un trocito de Capitán América, pero utilizamos un patrón que se llama Wedge Luma Chroma, creo que se llama, que lo que hace es mover una imagen, una especie de rectángulo que tiene como rayitas, ¿vale?, por toda la pantalla. Entonces, cuanto más subamos el interpolador de movimiento, más manchas veremos a la hora de moverse ese objeto por la pantalla, lo cual nos indica que el interpolador no llega a la altura de otras marcas. Incluso, como veis en pantalla, si yo quito el movimiento cinemático, que es como más me parece que luce la tele en cuanto a movimiento, y lo pongo en personalizado y le doy solamente un puntito de valor, ya se observa como esa mancha ya empieza a aparecer, incluso con 1, con lo cual el movimiento no me acaba de convencer.
Además, este año siguen con la inserción de fotogramas negros capado. Han quitado la opción a 120 Hz, que era como se podía ver aunque bajase el brillo, y solo está disponible en 60 Hz, con lo cual es imposible de utilizar por el parpadeo que genera. Para acabar, antes de empezar a entrar a hablar de SDR y HDR y luego el gaming, tenemos que comentar también que la uniformidad en los paneles WRGB, como utiliza esta LG, no suelen venir del todo bien, o no siempre suelen venir del todo bien, mejor dicho, y es muy difícil juzgar para nosotros porque nosotros recibimos una única unidad, no sabemos cómo va a afectar al resto de gente que compre este modelo. En nuestra unidad, como podéis ver, al 5%, que es como se suele medir este tipo de problema, digamos, la tele muestra una cartulina gris casi perfecta. Quizá en la C2 que lleguéis a comprar vosotros podáis ver una especie de barritas, ¿vale?, verticales, que se llama banding, ¿vale? Este problema suele aparecer en las tecnologías, como digo, OLED, WRGB, y no tiene solución. En nuestra unidad, insisto, nuestra unidad viene perfecto, al 5%, y luego si ponemos una pantalla 100% blanca, simplemente una imagen blanca completa, tampoco observamos ningún tipo de tintes, ni de manchas verdes, rojas, nada, se ve blanco perfecto, con lo cual la tele nos ha llegado perfecto en uniformidad y en tinte. Y bueno, ahora ya entramos en los dos grandes tipos de contenido que vamos a ver, SDR y HDR. Pues bien, en SDR, que es el contenido que hemos estado viendo hasta que apareció los 4K, el televisor viene muy bien de serie en cuanto a colorimetría y en cuanto a gamma, ¿vale? Gamma es básicamente que cada porcentaje de gris, desde el 0 que está, digamos, negro apagado, hasta el 100 que es el blanco más puro que puede representar el televisor, cada porcentaje de esa escala tiene que tener exactamente un nivel de brillo, ¿vale? Para que no veamos una zona más iluminada, una zona más oscura, etc. Pues bien, aquí es donde el televisor viene bien, pero sigue mostrando un pelín de aplastamiento en detalle en sombra. Eso hace que escenas donde deberíamos ver detalle en sombra, por ejemplo cuevas, escenas de noche, escenas con cielos estrellados y una escena abierta al aire libre, se pierdan detalles finos en el detalle en sombra. Todo esto se puede corregir siempre con una calibración con sonda profesional. Como siempre digo, si hay alguien interesado lo podéis adquirir en Salón Digital, pero de serie viene bastante mejor que la C1, que en este aspecto era bastante mediocre, y denota un esfuerzo importante por parte de LG. En cuanto a colorimetría, sí que viene realmente bien. Ya, el año pasado teníamos ciertos problemas, por ejemplo, con los naranjas, sobre todo con los rojos y con los amarillos, que venían súper sobresaturados y provocaba que las caras siempre se viesen con un color excesivamente rojizo. Este año, nada más lejos de la realidad. El color viene muy bien ajustado en los modos Filmmaker. Las tonalidades de las caras son muy naturales, muy cercanos al 6500 grados Kelvin que utiliza LG. Y podéis ver, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, que es una película que podemos mucho por su colorido, etcétera, como todo está donde tiene que estar. Ni demasiado saturado, ni demasiado poco saturado. Detalle en sombra, como digo, le falta un poquito para llegar a ser de las mejorcitas, pero la verdad es que la calidad de imagen en SDR nada que objetar. Vale, nos vamos al HDR. Aquí ya es donde más me explayo en la review, es donde más contenido vamos a ver, es aquello que podéis poner en Netflix, en Disney Plus, etcétera, que os salta el HDR o el Dolby Vision. Y vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Empezamos, primero, pico en nits, que seguro que la mayoría estáis interesados. Nos ha dado unos 765 nits al 10%, más o menos, y en torno a 160 pantalla completa. Mejora sorprendente con respecto a la C1. En la C1 aquí estamos hablando de unos 700, 720, y sobre todo a pantalla completa estamos hablando de 135, 138 nits. Así que ha mejorado bastante, con lo cual al aumentar el brillo a pantalla completa también hemos mejorado el ABL. La ABL sabéis que es que la tele no nos da el mismo brillo en función del elemento brillante. Si tenemos un cuadrado pequeñito con mucho brillo, va a brillar más que si ese mismo cuadradito fuera toda la pantalla completa, ¿de acuerdo? Pues bien, por ejemplo, escenas como Kingsman, donde en el primer capítulo está en Argentina, hay una escena de mucha acción, etcétera, y luego abren la puerta. Claro, estamos en una escena interior con muchas luces muy pequeñitas y de repente se abre la puerta. Cuando se abre la puerta se ve todo el paisaje de la Patagonia totalmente blanco y la tele tiende a bajar el brillo. Como veis aquí lo mantiene mucho mejor que el año pasado, fruto gracias a que, como digo, ese brillo a pantalla completa es mayor que el año pasado. Como digo, al 10%, 760 nits más o menos, está muy bien para ser una gama C, muy bien. Y en escenas, por ejemplo, como Transformers, donde siempre utilizamos para ver el sol, lógicamente ese sol no llega a brillar lo mismo que en gamas más altas como la G2 o la competencia, donde llega a incluso sobrepasar los 1000 nits, pero no lo hace del todo mal. La verdad es que el brillo es suficiente para una buena experiencia HDR y ese ABL más relajado ayuda mucho a la experiencia general, digamos, del contenido 4K HDR. Aquí pequeño punto, bueno, pequeño no, punto importante negativo es el mapeo de tonos de LG.
LG utiliza una filosofía un poco extraña, porque tenemos la opción de mapeo de tonos en el televisor que podemos activar, pero que no solo es un mapeo de tonos, sino también es un contraste dinámico a la vez, ¿vale? Si lo activamos, los detalles pequeños que brillan mucho y que la tele no puede reproducir, si no activamos esa opción, la tele lo que va a hacer es guiarse por el mapeo estático que tiene interna, que empieza a capar el brillo a los 700 nits. Si lo activamos, la tele sí que es capaz de recuperar más detalles de las altas luces, ¿vale? Para que comprimir ese brillo excesivo en los 760 nits que tiene el televisor, pero además de eso, no solo eso es un mapeo de tono, no solamente hace eso, sino que además también aumenta artificialmente el brillo medio de la escena y también el de las escenas en penumbra, con lo cual muchas veces la escena brilla más de lo que debería, las escenas en penumbra se ve más detalle en sombra del que debería y la imagen se lava, se pierde un poco la experiencia en HDR, aunque para día puede gustar activarla. Con lo cual aquí palo a LG porque podrían poner una opción de mapeo de tonos solamente, por un lado, y por otro lado el contraste dinámico, y no juntos en una sola opción. Así que bueno, pues aquí mi recomendación es que no activéis esa opción si queréis ser lo más puristas posible. Sobre el color, en HDR viene fantásticamente bien. La verdad es que súper sorprendido con la colorimetría tan buena que tiene este televisor en HDR, incluso mejor que en SDR. Viene muy bien, muy cerca de la norma. Como siempre digo, se puede mejorar con calibración, pero la referencia del color viene perfectamente ajustada en este año y también nada que ver con el HDR de la C1, donde teníamos el mismo problema que en SDR. Rojos, naranjas y amarillos por las nubes, este año nada de eso, y viene fantásticamente bien. Y como digo, además, en LG siempre que se calibra se trabaja con un sistema llamado LUT, que nos permite mejorar a niveles ultra precisos el color, con lo cual es una tele muy completa si alguien también la quiere calibrar profesionalmente, y si no, como digo, de serie viene fantásticamente bien en cuanto a color. Aquí, eso sí, le pasa como en SDR. El detalle en sombra es muy bueno, mucho mejor que el año pasado, pero le sigue faltando un poquito con respecto a la competencia. Por ejemplo, podemos poneros Expediente Warren, esta escena que es ultra oscura, donde mezcla además elementos muy brillantes con elementos muy oscuros. Y aquí, por ejemplo, cuando se le cae la pala al protagonista y se encienden dos farolas, dos especies de candelabros, hay texturas en las paredes, grano, relieve de las piedras, etcétera, que no se acaban de ver del todo y que en otras teles sí se ven, con lo cual en HDR aplasta un poquito de detalle en sombra igual que hace en SDR. Bueno, para seguir hablando del HDR nos queda hablar también del Dolby Vision. Dolby Vision, ¿qué tal funciona Dolby Vision aquí? Bueno, vamos por partes. Cuando llegó el televisor venía con el firmware, creo que el primero que se sacó, que venía completamente roto el Dolby Vision y brillaba muchísimo más de lo que debería. La imagen estaba completamente lavada y como podéis ver aquí en esta gráfica de Vincenteo, a la izquierda lo tenéis antes de la actualización, la curva amarilla, que es la que debería seguir la tele, y la curva gris, que es la que sigue, como veis está completamente a su izquierda, con lo cual brillaba muchísimo más de lo que debería en modo Dolby Vision oscuro, ojo. Eso provocaba que la imagen fuera muy mala, se lavaba mucho, todos los detalles estaban quemados, no tiene ningún sentido. Luego se actualizó a la versión nueva, donde yo la tengo actualizada y como veis, en la misma fotografía, pero en la parte de la derecha, ya se parecen mal las dos curvas. Aún así, como veis, la curva gris sigue estando un poquito por encima, un poquito por la izquierda de la amarilla, con lo cual sigue brillando más de lo que debería. Esto además lo podemos ver en la comparativa que hicimos de la C1 contra la Sony, donde pudisteis ver cómo el Dolby Vision era un poco más brillante, os recordáis que os lo dije, y se debe a esto. O sea, el Dolby Vision más correcto era el de Sony, el de LG era demasiado brillante y es fruto de esto. Seguramente LG es una de las marcas que mejor responde a los problemas y a las actualizaciones de firmware, así que seguro que lo acaban solucionando. Aparte de eso, también estrenamos Dolby Vision Precision Detail, creo que se llama esta función nueva, que nos ayuda a mejorar un poquito de detalle en sombra. Si la tele siguiera la curva perfectamente no haría falta, pero bueno, tenemos esa funcionalidad extra que solo, por desgracia, se puede activar en Dolby Vision Cine en casa, con lo cual no sirve de mucho porque el cine en casa está completamente fuera de la norma. Así que espero que lo implemente también en el cine. Dicho esto, con todo esto en la cabeza hemos puesto Cementerio de Animales, como siempre sabéis, capítulo 6, escena ultra oscura, y sí que es verdad que como podéis ver es un poquito más brillante de lo que debería, con lo cual las escenas de día seguramente a la mayoría de gente le gusten más porque brilla más y la gente se guía por el brillo aunque sea incorrecto, pero en escenas como esta, por eso lo hemos puesto, no guste más a nadie porque como veis se levanta mucho el detalle en sombra y la imagen está muy lavada. Vale, para acabar, como siempre, apartado de juegos, de gaming. Esto es por lo que hemos dicho que este televisor es el más completo de 2022. Otra vez es el más completo de un año en curso de que sale en el mercado de Smart TV. Y es por el siguiente motivo. Es la única tele que tiene 4 puertos HDMI 2.1 y tiene tecnología HDR10, Dolby Vision y HLG. Por ejemplo, tenéis la Samsung que también tiene 4 puertos HD 2.1 pero no tiene Dolby Vision.
tenéis la Sony, Panasonic y Philips, que tienen los 4 formatos. A Sony le falta el HDR10 Plus, pero solo tienen 2 puertos HDMI 2.1. O sea que la única que tiene todo, digamos, es la LG. Entonces, el que quiera toda la compatibilidad completa, aunque prefiera sacrificar otros aspectos del equipo, es la tele más recomendada por eso. El input lag, como podéis ver en pantalla, nos ha dado en torno a 11,3 milisegundos, lo cual es un poquito más alto que el año pasado, seguramente porque no desactiva tantas cosas de la electrónica, y la verdad es que por un milisegundo a lo mejor es mejor que lo haga como está haciendo ahora. Y roza el 6, un poquito por debajo, si utilizamos una resolución 4K a 120 Hz, que sabéis, cuanto más subimos los hercios, el input lag baja a la mitad. Si utilizamos el modo boost o el modo potenciador, como se llama en castellano, como veis, baja notablemente el input lag en torno a los 8,5-9 milisegundos, lo cual está súper bien porque estamos jugando a 60 Hz. Por lo demás, como podéis ver mientras estoy hablando, experiencia gaming fantástica. El ASBL, que es esa funcionalidad que tiene los OLED, que cuando detecta un marcador, un logo, un menú, un HUD de un juego, por ejemplo el menú de las magias o lo que sea, que está siempre estático, empieza a bajar el brillo general de la tele. Eso se puede desactivar a través del menú de servicio. Tenemos un vídeo al respecto si os interesa. Al margen de esto, como digo, funcionalidad perfecta. Tenemos compatibilidad 4K, 120 Hz, HDR, compatibilidad con 4K, 120 Hz, Dolby Vision, tenemos modo Dolby Vision juego, tenemos modo de baja latencia, tenemos compatibilidad con G-Sync, con FreeSync, con VRR, con ALLM, o sea que la experiencia gaming es completísima. Además, como veis, podemos sacar el menú de gamer, que este año es más rápido, es más funcional, es más bonito también. Podemos ver en un vistazo, el VRR está activado, el tipo de género del juego que podemos poner, en fin, un montón de cosas. Y luego podemos entrar en ese menú y expandirlo aún más para añadir opciones, como por ejemplo estabilizador de negros o de blancos, para modificar un poquito la gama. Y en definitiva es una tele que está muy orientada a videojuegos, así que la verdad es que chapó en este campo, nada que objetar. Por eso llegamos al final del análisis. Espero que os haya gustado, que no os haya hecho muy pesado ni muy técnico. Intento siempre buscar un equilibrio. Como digo, un televisor muy completo para mí, es el más completo de 2022. Si alguien busca compatibilidad con todo y que no se quede nunca cojo en nada, es el mejor televisor que hay. Como siempre digo, seguramente campo a campo haya un televisor que lo haga mejor. Hay un televisor que tiene más brillo, hay un televisor que tiene más funcionalidades para gaming, hay un televisor que tiene mejor color, hay un televisor que tiene mejor detalle en sombra, pero todo junto a la vez es difícil encontrar algo que sea de un 8,5, por ejemplo, en cada campo, ¿vale? Pues siempre tenemos una tele, como digo, un 10 en un campo y un 7 en otro, etcétera. Pues esta cumple con un 8,5 perfectamente en cada uno de los campos, incluyendo sistema operativo, diseño, experiencia con Dolby Vision, todo esto lo cumple muy bien, así que es un televisor, lógicamente, altamente recomendable. Y poquitas cosas más se le pueden criticar a este modelo. Quizá que no venga con disipador, pero tenéis la G2 que sí lo tiene y con más brillo. Y en mi opinión, y esto es opinión personal, está un poquito cara de precio, cosa que seguramente, conociendo a LG, a partir de noviembre con el Black Friday, van a empezar a descontar precios a mansalva y va a ser una de las mejores teles superventas de Black Friday por precio, ¿vale? Ahora mismo lo encuentro un poquito por encima de la competencia en cuanto a precio. Pero por lo demás, como digo, un televisor altamente recomendable. Así que bueno, hasta aquí el análisis. Y nada, chicos, recordad si os gusta, manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento, darle clic a la campanita para no perder los próximos vídeos, que nos quedan un montón de comparativas, settings, etcétera. Y por supuesto, darle clic a suscribiros a ver si entre todos conseguimos sumar esos 5.000 que nos faltan para llegar a los 60.000 a final de año, que sería el objetivo cumplido para 2022. De Dago Pasión, me despido de todos vosotros, chicos. Muchísimas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo.